El aire de Guanajuato siempre había tenido un peso particular. No era solo el polvo que se levantaba de las calles empedradas, ni la humedad que se filtraba desde las catacumbas. Era algo más antiguo, algo que parecía susurrar desde los muros coloniales y las casonas de cantera rosa. En el Callejón del Beso, donde las leyendas habían florecido durante siglos, existía otro callejón menos conocido, más estrecho y olvidado, el Callejón de las Hermanas. Nadie recordaba ya por qué se llamaba así. Los turistas no lo visitaban, los guías lo evitaban, y los habitantes más viejos de la ciudad simplemente desviaban la mirada cuando alguien mencionaba ese nombre. Era febrero de 2026, cuando Mateo Garza, un periodista independiente de la Ciudad de México, llegó a Guanajuato con la intención de documentar las historias perdidas de la ciudad. Tenía 32 años, una cámara profesional colgada al hombro y una obsesión por las narrativas que el turismo convencional ignoraba. Su canal de YouTube, México Oculto, había ganado cierta popularidad revelando historias olvidadas de pueblos y ciudades mexicanas. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que México necesita recordar. Mateo había llegado al Hotel Mesón del Rosario al mediodía, dejó sus maletas y salió inmediatamente a explorar. El centro histórico bullía de vida. Estudiantes universitarios cruzaban las plazas, vendedores ambulantes ofrecían cajeta y artesanías, y el olor a gorditas recién hechas flotaba en el aire. Pero Mateo no estaba interesado en lo evidente, buscaba lo escondido. En una librería de viejo cerca del Teatro Juárez, el dueño, un hombre encorvado llamado Don Esteban, con lentes de pasta gruesa y manchas de tinta en los dedos, le mencionó el Callejón de las Hermanas casi por accidente. «Si buscas historias raras, chamaco, ahí las hay», murmuró don Esteban mientras envolvía un libro antiguo de leyendas guanajuatenses que Mateo había comprado. «Pero no te lo recomiendo. Ese lugar no es normal». Mateo sonrió. Había escuchado advertencias similares en Zacatecas, en Puebla, en Oaxaca. Siempre había algo no normal en los lugares que más le interesaban. «¿Qué tiene de especial?», preguntó guardando el libro en su mochila. Don Esteban vaciló. Sus ojos se movieron hacia la ventana, donde la tarde comenzaba a teñirse de naranja. «Dicen que 2 hermanas vivieron ahí hace muchos años. Más de 100, tal vez. Nadie sabe exactamente cuándo, pero lo que sí se sabe es que cuando las encontraron...» Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. «Estaban muertas, abrazadas, y nadie pudo separarlas». «¿Cómo que no pudieron separarlas?». «Eso dicen. Los cuerpos estaban tan entrelazados que parecían una sola persona, como si se hubieran fundido. Los enterraron así, juntas, en el Panteón de Santa Paula. Pero...» Don Esteban bajó la voz. «Hay quien jura que nunca se fueron del callejón». Mateo sintió ese cosquilleo familiar en la nuca. Esta era exactamente la clase de historia que buscaba. «¿Dónde queda ese callejón?». Don Esteban le dio indicaciones vagas. Subir por la calle subterránea, girar en el Callejón del Patrocinio y luego buscar una entrada casi invisible entre 2 edificios coloniales. «Verás una puerta azul descascarada. Ese es el inicio». Mateo le agradeció y salió de la librería con paso decidido. El sol ya se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban Guanajuato, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Las luces públicas comenzaban a encenderse, iluminando las fachadas de colores pastel: amarillo mostaza, verde menta, rosa mexicano. Siguió las indicaciones de don Esteban. La calle subterránea, parte del antiguo sistema de túneles que alguna vez condujo el río Guanajuato, resonaba con el eco de sus pasos. Los autos pasaban veloces, sus luces dibujando sombras fantasmales en las paredes de concreto. Salió del túnel cerca de la Universidad de Guanajuato y giró hacia el Callejón del Patrocinio.
El cambio fue inmediato. El bullicio turístico desapareció. Las calles se volvieron más estrechas, más silenciosas. Las casas aquí estaban menos cuidadas. Algunas ventanas tenían tablas clavadas. Otras mostraban cortinas raídas que se movían sin brisa aparente. Mateo caminó lentamente, grabando con su cámara. La luz del atardecer se filtraba en ángulos extraños entre los edificios, creando zonas de sombra profunda. Entonces la vio. La puerta azul descascarada. Estaba empotrada entre dos edificios de 3 pisos, tan estrecha que casi pasaba desapercibida. La pintura se desprendía en largas tiras, revelando madera grisácea debajo. No había número, no había timbre, solo un viejo aldabón de hierro con forma de mano cerrada. Mateo empujó la puerta, cedió con un gemido oxidado. El callejón de las hermanas se extendía ante él como una herida abierta en el tejido urbano de Guanajuato. Apenas medía 1 metro de ancho en su punto más amplio. Las paredes de ambos lados se elevaban 4 o 5 pisos, tan cerca una de otra que casi se tocaban en la parte superior, bloqueando casi por completo la luz del cielo. El suelo era de piedra irregular, húmeda y resbaladiza. El aire olía a moho y algo más dulce, casi enfermizo, como flores podridas. No había puertas visibles en ninguna de las paredes, solo ventanas cerradas y balcones vacíos cubiertos de enredaderas muertas. El silencio era absoluto. Ni siquiera el ruido distante de la ciudad penetraba aquí. Mateo encendió la luz de su cámara y avanzó. Sus pasos resonaban contra las paredes, multiplicándose en ecos extraños. Grabó todo: las piedras húmedas, las ventanas ciegas, la sensación opresiva de claustrofobia. «Este es el callejón de las hermanas», susurró a la cámara. Según la leyenda local, 2 hermanas murieron aquí hace más de 1 siglo, abrazadas, y no pudieron ser separadas ni en la muerte. Continuó caminando. El callejón hacía una curva suave hacia la izquierda, estrechándose aún más. Ahora Mateo podía tocar ambas paredes simultáneamente extendiendo los brazos. La luz de su cámara iluminaba manchas en las piedras que parecían... ¿sangre? No, probablemente óxido, o musgo, o... Se detuvo. En la pared derecha, a la altura de sus ojos, había algo tallado en la piedra. Se acercó. Eran letras, toscamente grabadas, erosionadas por el tiempo pero aún legibles. Magdalena y Lucía, unidas para siempre. Debajo había una fecha, 1891. Mateo sintió un escalofrío. Esto no estaba en ninguna de las guías turísticas. Esto era real. Continuó avanzando. El callejón terminaba en un muro de piedra macizo sin salida. Un callejón sin salida literalmente, pero en ese muro, a 1 metro del suelo, había una pequeña hornacina, del tipo donde usualmente se colocaban imágenes de santos o vírgenes. Estaba vacía, excepto por algo en el fondo. Mateo se acercó y enfocó la luz. Eran 2 muñecas de trapo, viejas y desgastadas, con el relleno saliéndose por las costuras. Estaban unidas por los brazos, cosidas entre sí con hilo negro grueso. Sus rostros de tela bordada mostraban expresiones que intentaban ser sonrisas, pero que, bajo la luz cruda de la cámara, parecían más bien muecas de dolor. «Mierda», murmuró Mateo. Entonces escuchó algo. Un susurro. No, 2 susurros. Voces femeninas, agudas como las de niñas, pero con un timbre que las hacía sonar viejas, antiguas. Venían de arriba, de las ventanas cerradas, o tal vez de las piedras mismas. Era imposible determinar la fuente. Las voces no formaban palabras claras, solo sonidos melodiosos y repetitivos, como una canción de cuna distorsionada. El corazón de Mateo se aceleró. Giró lentamente, iluminando las paredes con la cámara. Nada. El callejón seguía vacío, pero las voces continuaban. Y entonces, en una de las ventanas del 3er piso,
Vio movimiento, una sombra o dos sombras fusionadas, una figura imposible que parecía tener dos cabezas, cuatro brazos, se movía detrás del cristal sucio, oscilando de un lado a otro. Mateo retrocedió, casi tropezando con las piedras irregulares. La luz de su cámara temblaba en su mano. «No, no, no», susurró. Las voces se volvieron más fuertes. Ahora sí podía distinguir palabras. «Quédate, quédate, quédate con nosotras». Mateo corrió. Tropezó en la curva del callejón. Su hombro golpeó contra la pared húmeda, pero no se detuvo. Siguió corriendo hacia la puerta azul, que ahora parecía estar mucho más lejos de lo que recordaba. Sus pulmones ardían. Las voces lo seguían, resonando en las paredes, multiplicándose. «No te vayas, hermano, hermano». Alcanzó la puerta y la empujó con fuerza. Salió tambaleándose al callejón del Patrocinio, respirando entrecortadamente. Miró hacia atrás. La puerta azul estaba cerrada. Las voces habían cesado. Todo estaba en silencio. Mateo se apoyó contra la pared opuesta, tratando de recuperar el aliento. Su cámara seguía grabando, colgando de su cuello, la lente apuntando al suelo. Se dio cuenta de que sus manos temblaban. ¿Qué demonios había sido eso? Revisó la grabación. Todo estaba ahí. El callejón estrecho, las muñecas cosidas, las voces, aunque distorsionadas, casi inaudibles en la grabación, y el movimiento en la ventana. Pero la figura que había visto tan claramente era solo una mancha borrosa en el video, imposible de distinguir. Aún así, era suficiente. Más que suficiente. Mateo regresó al hotel con paso acelerado, mirando constantemente sobre su hombro. Guanajuato seguía siendo hermoso bajo las luces nocturnas, la basílica iluminada en la colina, las callejuelas llenas de estudiantes cantando, pero ahora todo le parecía teñido de una sombra invisible. En su habitación conectó la cámara a su laptop y revisó el material nuevamente. Mientras lo hacía, buscó información sobre Magdalena y Lucía en Internet. No encontró mucho. Algunos foros de leyendas urbanas mexicanas mencionaban vagamente a las hermanas del callejón, pero sin detalles concretos. Un blog desactualizado hablaba de 2 niñas que murieron en circunstancias misteriosas en el siglo XIX, pero no citaba fuentes. Decidió que necesitaba más información y sabía dónde conseguirla. A la mañana siguiente, Mateo visitó el Archivo Histórico Municipal de Guanajuato, ubicado en un edificio colonial cerca de la Alhóndiga de Granaditas. La archivista, una mujer de unos 60 años con el cabello recogido en un moño apretado y lentes colgando de una cadena plateada, lo recibió con cortesía profesional. Busco información sobre 2 hermanas llamadas Magdalena y Lucía que vivieron en el siglo XIX, explicó Mateo. Murieron en circunstancias extrañas en lo que ahora se conoce como el Callejón de las Hermanas. La archivista, su gafete, la identificaba como Lic. Patricia Montes frunció el ceño. ¿El Callejón de las Hermanas? Había reconocimiento en su voz, pero también incomodidad. Ese lugar tiene mala reputación. Lo sé, por eso estoy investigando. Patricia vaciló, luego asintió. Dame unos minutos. Desapareció entre las estanterías metálicas llenas de carpetas amarillentas y archivadores polvorientos. Mateo esperó en una mesa de lectura, rodeado del olor característico de papel viejo y tinta desvanecida. Por las ventanas altas entraba luz filtrada que iluminaba partículas de polvo suspendidas en el aire. Patricia regresó con una carpeta delgada y un libro de registros encuadernado en cuero agrietado. «Encontré algo», dijo colocando los documentos sobre la mesa, «pero no es una lectura agradable». Abrió el libro de registros. Las páginas estaban llenas de caligrafía del siglo XIX, difícil de descifrar. Patricia señaló una entrada fechada el 23 de octubre de 1891.
Hallazgo de los cuerpos de Magdalena Herrera Ruiz, edad 14 años, y Lucía Herrera Ruiz, edad 11 años, hijas de don Vicente Herrera y doña Socorro Ruiz de Herrera, en su domicilio del Callejón de la Merced, posteriormente renombrado. Causa de muerte: inanición y deshidratación. Circunstancias: las menores fueron encontradas en el sótano de la vivienda familiar, abrasadas, habiendo fallecido aproximadamente 2 semanas antes del descubrimiento. Se presume que quedaron encerradas accidentalmente. Autoridades determinaron no proceder penalmente contra los progenitores, por ausencia de evidencia de intención criminal. Los cuerpos fueron sepultados en el Panteón de Santa Paula. Mateo leyó el texto varias veces. 2 niñas encerradas en un sótano, muriendo abrazadas durante 2 semanas. La imagen era devastadora. ¿Hay más?, preguntó con voz ronca. Patricia abrió la carpeta. Contenía recortes de periódicos de la época, amarillentos y frágiles. El principal era del Boletín de Guanajuato, fechado el 25 de octubre de 1891. El titular decía: «Tragedia familiar en el centro. 2 niñas perecen en circunstancias misteriosas». El artículo proporcionaba más detalles. Don Vicente Herrera era un comerciante de telas de mediana posición. Su esposa, doña Socorro, había muerto de tuberculosis 2 años antes del incidente. Vicente se había vuelto a casar con una mujer joven, llamada Refugio, apenas 6 meses antes de la tragedia. Las niñas, Magdalena y Lucía, no habían aceptado bien a su madrastra. Según el periódico, Vicente y Refugio habían viajado a Querétaro para atender asuntos comerciales, dejando a las niñas al cuidado de una empleada doméstica, Petra. Pero Petra, al parecer, había abandonado la casa el mismo día, llevándose varios objetos de valor. Las niñas quedaron solas. Lo que sucedió después era confuso. Vecinos reportaron haber escuchado llantos y golpes provenientes de la casa durante varios días, pero nadie intervino. En aquella época, los asuntos familiares eran estrictamente privados. Cuando Vicente y Refugio regresaron 2 semanas después, encontraron la casa cerrada y silenciosa. Forzaron la puerta del sótano, que estaba trabada con un candado del lado exterior, y descubrieron los cuerpos. Magdalena y Lucía estaban en una esquina del sótano, sentadas contra la pared, con los brazos entrelazados y las cabezas apoyadas una contra la otra. Habían muerto de sed y hambre. Junto a ellas había marcas de arañazos en la puerta de madera, donde habían intentado salir. Pero había un detalle que perturbó a Mateo profundamente. El artículo mencionaba que cuando las autoridades intentaron separar los cuerpos para el funeral, descubrieron que las niñas parecían haberse cosido entre sí con hilo de bordar, uniendo sus vestidos, sus manos y parte de su cabello en una unión que los forenses consideraron producto de la desesperación en sus últimas horas de vida. «Dios mío», susurró Mateo. «Hay un anexo», dijo Patricia, sacando una hoja adicional. Una carta enviada al periódico 1 semana después por el propio Vicente Herrera. Nunca fue publicada, pero quedó archivada aquí. Mateo leyó la carta. Estaba escrita con caligrafía temblorosa. «A quien corresponda. Quiero aclarar que mi esposa Refugio no tuvo culpa alguna en la desgracia que afligió a mi familia. La empleada Petra es la única responsable de haber abandonado a mis hijas. Sin embargo, debo confesar algo que me atormenta. La noche antes de mi partida a Querétaro, escuché a Magdalena y Lucía hablando en su habitación. Decían que preferían morir juntas antes que vivir separadas por la nueva señora de la casa. Pensé que eran fantasías infantiles. Ahora comprendo que era una promesa. Desde el hallazgo de sus cuerpos no puedo dormir. Escucho sus voces en la casa. Las veo en las esquinas, abrazadas, mirándome. He decidido abandonar Guanajuato. Que Dios tenga piedad de mi alma».
La carta estaba fechada el 30 de octubre de 1891. Según Patricia, Vicente Herrera efectivamente abandonó Guanajuato poco después. Su casa, el actual Callejón de las Hermanas, quedó vacía durante décadas, hasta que fue dividida en departamentos pequeños a principios del siglo XX, pero ningún inquilino permanecía mucho tiempo. Reportaban ruidos extraños, voces de niñas y la sensación persistente de ser observados. —¿Y qué pasó con Refugio, la madrastra? —preguntó Mateo. Patricia hojeó algunos papeles adicionales. Se suicidó 6 meses después del incidente. Se arrojó desde el balcón del mirador. Dejó una nota que decía: «No puedo más con la mirada de esas niñas. Me siguen a todas partes». Mateo cerró los ojos. Esta historia era mucho más oscura de lo que había anticipado. No era solo una leyenda urbana pintoresca. Era una tragedia real, documentada, con nombres y fechas. 2 niñas habían muerto de la manera más horrible imaginable, abrazadas, cosidas entre sí como último gesto de desesperación y amor fraternal. —¿Puedo sacar copias de estos documentos? —preguntó. Patricia accedió, aunque añadió: —¿Vas a publicar esto? Es mi trabajo, documentar las historias olvidadas de México. Solo. Ten cuidado, dijo Patricia bajando la voz. Mi abuela vivió cerca de ese callejón cuando era joven. Siempre decía que había lugares en Guanajuato donde el pasado no había terminado, donde las almas no podían descansar. Ese callejón es uno de ellos. Mateo agradeció y salió del archivo con copias de todos los documentos. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre Guanajuato, pero él sentía un frío interno que la luz no podía disipar. Necesitaba visitar el Panteón de Santa Paula. El panteón estaba ubicado en las afueras del centro histórico, en una colina que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. Era uno de los cementerios más antiguos de Guanajuato, con tumbas que databan del siglo XVIII. Las lápidas de mármol y cantera se alzaban entre cipreses y bugambilias, creando un paisaje extrañamente hermoso y melancólico. Mateo habló con el custodio, un hombre mayor llamado Severiano que llevaba trabajando en el panteón durante 40 años. Cuando mencionó a Magdalena y Lucía Herrera, Severiano asintió inmediatamente. «Ah, las hermanitas. Su tumba está en la sección de Los Ángeles, donde entierran a los niños. Poca gente la visita ahora, pero antes». ¿Antes qué? Antes venían personas a dejarles flores, juguetes, cosas así, especialmente el 2 de noviembre. Decían que eran almas muy poderosas, que podían conceder deseos si les pedías con fe. ¿Deseos? Severiano se encogió de hombros. Ya sabes cómo es la gente. Convierten las tragedias en leyendas, las leyendas en supersticiones. Pero yo he visto cosas raras cerca de esa tumba. Velas que se encienden solas, flores que aparecen sin que nadie las haya llevado. Y hace unos años, una mujer vino llorando, diciendo que las niñas le habían hablado en sueños, pidiéndole que las visitara. ¿Las visitó? Sí, y según ella, las niñas le dijeron que querían volver a casa, al callejón, que no querían estar separadas de su hogar. Severiano guió a Mateo por los senderos del panteón. La sección de Los Ángeles estaba en la parte posterior, protegida por un muro bajo de piedra. Las tumbas aquí eran pequeñas, muchas decoradas con figuras de ángeles o querubines. Algunas tenían juguetes descoloridos, muñecas sin brazos, caballitos de madera carcomida, carritos oxidados. La tumba de Magdalena y Lucía era diferente. Era una lápida doble, más grande que las demás, hecha de mármol gris veteado. En la parte superior había una escultura. 2 niñas de piedra, de pie, con los brazos entrelazados y las cabezas tocándose. Sus rostros eran serenos, casi sonrientes, pero había algo inquietante en sus ojos vacíos que parecían seguir a quien las miraba. La inscripción decía: Magdalena
Herrera Ruiz. 4 de marzo de 1877, 8 de octubre de 1891. Lucía Herrera Ruiz. 12 de agosto de 1880, 8 de octubre de 1891. Unidas en la vida, unidas en la muerte. Hermanas eternas. Debajo había un espacio para flores. Sorprendentemente, había un ramo fresco de lirios blancos, como si alguien los hubiera dejado recientemente. ¿Quién trajo estas flores?, preguntó Mateo. Severiano frunció el ceño. No lo sé, no vi a nadie entrar hoy. Tal vez anoche, aunque el panteón está cerrado de noche. Mateo sintió un escalofrío. Tomó varias fotografías de la tumba desde diferentes ángulos. En una de ellas, la luz del sol creó un efecto extraño. Las sombras de las niñas de piedra se proyectaban en direcciones opuestas, como si hubiera dos fuentes de luz diferentes. Severiano se santiguó. Este lugar no es como el resto del panteón. Siempre está más frío aquí, incluso en verano. Y los pájaros no se posan en esa escultura. ¿Lo notas? Hay pájaros por todo el cementerio, pero nunca ahí. Mateo lo notó. Tenía razón. Había palomas y gorriones por todas partes, pero la tumba de las hermanas estaba curiosamente desprovista de presencia animal. Pasó la siguiente hora investigando en el panteón, hablando con Severiano sobre otras historias del lugar. Pero su mente seguía volviendo a Magdalena y Lucía, a esas dos niñas que habían preferido coserse entre sí antes que enfrentar la separación y el abandono. Cuando regresó al centro de Guanajuato, el sol comenzaba a descender nuevamente. Las sombras se alargaban por las calles empedradas y las luces de los faroles coloniales parpadeaban al encenderse. Mateo caminó sin rumbo fijo, procesando todo lo que había descubierto. Terminó, casi sin darse cuenta, frente a la puerta azul del callejón de las hermanas. No tenía intención de entrar, era estúpido, pero había una compulsión, una necesidad de entender, de cerrar el círculo. Sacó su cámara, verificó que la batería estuviera completamente cargada y empujó la puerta. El callejón lo recibió con su silencio opresivo. Pero esta vez, la luz del atardecer penetraba un poco más, creando franjas doradas en las paredes húmedas. Mateo avanzó lentamente, grabando todo, narrando en voz baja para la cámara. Según los registros históricos, Magdalena tenía 14 años y Lucía 11 cuando murieron. Pasaron 2 semanas encerradas en el sótano de esta casa, abrazadas, hasta que la sed y el hambre las consumieron. Se cosieron entre sí con hilo de bordar como un último acto de desesperación. Su voz se quebró ligeramente. No era solo una historia para él ya. Era real. Había visto sus nombres en los registros oficiales, había tocado su tumba, había leído las palabras temblorosas de su padre. Llegó a la hornacina donde estaban las muñecas cosidas. Seguían ahí exactamente como las había dejado. Pero ahora había algo más. Un papel doblado metido entre las muñecas. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Era papel viejo, amarillento, pero no tanto como para ser del siglo XIX. Lo desdobló cuidadosamente. Era una nota escrita a mano, con tinta azul, en letra femenina y cuidada. Para las hermanas, yo también perdí a mi hermana. Sé lo que es estar sola. Espero que hayan encontrado paz. Con amor, Mercedes. 2 de noviembre de 2025. Así que alguien más conocía esta historia. Alguien más la recordaba. Mateo colocó la nota de vuelta en la hornacina, junto a las muñecas. Se quedó ahí, en silencio, sintiendo el peso del lugar. No había voces esta vez, no había sombras en las ventanas, solo el silencio y el frío. Magdalena, Lucía, dijo en voz baja. No sé si pueden escucharme, pero quiero que sepan que su historia no está olvidada. Voy a contarla. La gente va a recordarlas, no como fantasmas o monstruos, sino como lo que fueron, 2 niñas que se amaban tanto
que prefirieron morir juntas antes que vivir separadas. El silencio continuó, pero Mateo sintió algo, una presencia quizás, o simplemente la sugestión de su propia mente. Era difícil distinguir. El aire pareció volverse un poco menos frío. Las sombras, un poco menos amenazantes. Salió del callejón con un nudo en la garganta. Afuera, Guanajuato seguía vivo. Luces, risas, música de algún bar cercano. Pero él llevaba el callejón consigo ahora, como una herida abierta en su conciencia. Durante los siguientes días, Mateo se dedicó a editar el material. Pasó horas frente a su laptop en la habitación del hotel, ensamblando las imágenes, los documentos históricos, las entrevistas y su propio análisis. El video resultante duraba casi 1 hora, mucho más largo que sus videos habituales, pero sentía que era necesario. Esta historia merecía ser contada completa. Lo tituló La macabra historia de las hermanas del callejón de Guanajuato, unidas incluso en la muerte. Lo subió a su canal de YouTube el 10 de febrero de 2026, esperando la reacción habitual. Algunos miles de vistas, comentarios de curiosos, quizás algún debate sobre la veracidad de la historia. Lo que sucedió lo tomó completamente desprevenido. El video se volvió viral en menos de 24 horas. No solo en México, sino internacionalmente. Los algoritmos de YouTube lo promovieron agresivamente. En 3 días tenía 5 millones de vistas. En una semana, 10 millones. Los comentarios se contaban por miles, y no eran los típicos comentarios superficiales que Mateo estaba acostumbrado a recibir. Eran testimonios. Mi abuela es de Guanajuato, y siempre nos contaba de las hermanas del callejón. Decía que podías oírlas llorar en las noches de octubre. Gracias por documentar esto. Visité ese callejón en 2019. Sentí algo tan fuerte que tuve que salir corriendo. Ahora entiendo por qué. Soy historiadora y puedo confirmar que esta historia es real. Los registros están en el archivo municipal. Lo que le pasó a esas niñas es una tragedia que México debe recordar. Lloré viendo este video. Esas pobres niñas. Nadie merece morir así. Pero entre los comentarios de empatía y reconocimiento, comenzaron a aparecer otros más inquietantes. Yo dejé las flores en su tumba. Ellas me pidieron en sueños que lo hiciera. Las escucho en mi casa. Dicen mi nombre. No sé qué quieren. Después de ver este video, soñé que estaba en el callejón, y ellas me abrazaban. No podía respirar. Y luego, un comentario en particular llamó la atención de Mateo. Era de una usuaria llamada Mercedes GTO, escrito el 12 de febrero. Yo dejé esa nota en la hornacina. Mi hermana Sofía murió cuando yo tenía 12 años. Ella tenía 9. Desde entonces me he sentido incompleta. Cuando supe de Magdalena y Lucía, sentí que alguien más entendía ese dolor. Pero después de ver tu video, algo cambió. Anoche soñé con ellas. Estaban en mi habitación, tomadas de la mano y me dijeron, «Gracias por recordarnos. Ahora podemos irnos». Desperté llorando. No sé si fue solo un sueño, pero sentí paz por primera vez en años. Mateo le respondió en privado, solicitando permiso para entrevistarla. Mercedes accedió. Se reunieron en una cafetería cerca del Jardín de la Unión 3 días después. Mercedes resultó ser una mujer de 32 años, maestra de primaria, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que reflejaban una tristeza antigua. Le contó su historia. Su hermana Sofía había muerto en un accidente de tráfico en 2003. Mercedes nunca superó la pérdida. Visitaba su tumba religiosamente cada semana. Cuando se mudó a Guanajuato por trabajo en 2020, descubrió por casualidad la historia de Magdalena y Lucía. Se sintió inmediatamente conectada. «Sé que suena extraño», dijo Mercedes, revolviendo su café,
pero sentí que ellas entendían, que sabían lo que era perder a tu otra mitad. Así que empecé a visitarlas, a llevarles flores, a hablarles. Era mi forma de, no sé, de procesar mi propio duelo. ¿Y el sueño que mencionaste? Mercedes asintió lentamente. Fue tan real, más real que cualquier sueño que haya tenido. Ellas estaban en mi habitación junto a mi cama, tomadas de la mano. Magdalena era la mayor, con el cabello largo y oscuro. Lucía era más pequeña, con pecas en la nariz. Me sonrieron y Magdalena dijo, «Gracias por no olvidarnos. Ahora podemos descansar». Y luego, simplemente desaparecieron, como humo. ¿Crees que era real? ¿Que realmente eran ellas? Mercedes miró por la ventana de la cafetería hacia las calles de Guanajuato bañadas por el sol de febrero. No lo sé. Parte de mí piensa que fue solo mi subconsciente procesando el video que vi. Pero otra parte, Tain hizo una pausa. Otra parte siente que sí eran ellas, que de alguna manera, al contar su historia, al recordarlas como personas reales y no solo como fantasmas, les diste la paz que necesitaban. Mateo no supo qué responder. Había documentado historias de fantasmas antes, pero siempre desde una perspectiva escéptica, tratándolas como folclore y psicología colectiva. Esto era diferente. Esto tocaba algo más profundo. Regresó al hotel esa noche con la mente llena de preguntas. Abrió su laptop y comenzó a leer más comentarios. Había uno nuevo, publicado apenas una hora antes, de un usuario llamado Severiano, Panteón. Soy el custodio del Panteón de Santa Paula. Hoy pasó algo extraño. Fui a la tumba de las hermanas para limpiarla, como hago cada semana. Las flores que estaban ahí se habían marchitado, pero cuando llegué había flores frescas nuevas. Y en la base de la escultura alguien había dejado 2 velas encendidas. Pero yo abrí el panteón a las 6 de la mañana y fui directamente ahí. No había nadie más. Las velas estaban encendidas, pero no había cerillas ni encendedor cerca. No sé cómo explicarlo. Mateo le respondió inmediatamente, pidiendo más detalles. Severiano le envió fotos. Efectivamente, las velas estaban ahí, blancas, consumidas hasta la mitad, y las flores, lirios blancos, los mismos que había visto antes, parecían recién cortadas. La viralidad del video continuó creciendo. Medios de comunicación locales contactaron a Mateo para entrevistas. El periódico El Sol de Guanajuato publicó un artículo titulado «YouTuber revive trágica historia del siglo XIX». La televisora local quería hacer un especial. Pero lo que realmente impactó a Mateo fue un mensaje que recibió el 20 de febrero. Era de una mujer llamada Verónica Herrera Santana, que afirmaba ser descendiente directa de Vicente Herrera, el padre de Magdalena y Lucía. «Hola Mateo, soy la tataranieta de Vicente Herrera. Mi familia nunca habló de Magdalena y Lucía. Era un tema tabú. Pero después de ver tu video, confronté a mi abuela, que tiene 89 años. Ella lloró y me contó toda la historia. Dijo que Vicente nunca se perdonó. Murió solo y alcoholizado en San Luis Potosí en 1910. Su último deseo fue ser enterrado lejos de Guanajuato porque no podía soportar la culpa. Refugio, la madrastra, se suicidó porque realmente veía a las niñas. Mi abuela dice que la línea familiar ha estado maldita desde entonces. Divorcios, muertes prematuras, enfermedades. No sé si creer en esas cosas, pero gracias por traer luz a esta historia. Tal vez ahora mi familia pueda tener paz». Mateo organizó una videollamada con Verónica y su abuela, doña Guadalupe. La anciana, desde su casa en León, les contó detalles que no estaban en ningún archivo oficial. Vicente Herrera, después de abandonar Guanajuato, intentó suicidarse varias veces. Veía a sus hijas constantemente, abrazadas, mirándolo con ojos acusadores.
Refugio dejó una carta de suicidio más larga que la registrada oficialmente, en la que detallaba cómo las niñas la perseguían, susurrándole que era su culpa, que las había dejado morir. Pero no fue su culpa, dijo doña Guadalupe con voz quebrada. Fue Petra, la empleada, quien las encerró. Encontraron evidencia años después de que Petra había robado en otras casas de Guanajuato usando el mismo método. Encerraba a la familia en alguna habitación y saqueaba la casa. Pero para entonces, Refugio ya estaba muerta y Vicente destruido. ¿Por qué las niñas se cosieron entre sí?, preguntó Mateo. Doña Guadalupe cerró los ojos. Según la carta de Refugio, encontraron en el sótano una aguja de bordar y un carrete de hilo negro. Magdalena era buena bordando, como su madre. En sus últimas horas, aterrorizadas, solas en la oscuridad, decidieron unirse físicamente. Mi abuela me dijo que era para asegurarse de que, si morían, nadie pudiera separarlas, ni siquiera la muerte. El silencio que siguió fue pesado. ¿Cree usted, preguntó Mateo cuidadosamente, que sus almas están en paz ahora? Doña Guadalupe miró directamente a la cámara. Yo no creía en esas cosas hasta hace unos días, pero anteayer soñé con ellas, dos niñas hermosas, tomadas de la mano con vestidos blancos limpios. Me sonrieron y Magdalena dijo: «Dile a la familia que ya no estamos enojadas, dile que encontramos el camino a casa». Desperté llorando, y por primera vez en mi vida sentí que Vicente podía descansar también. La entrevista terminó poco después. Mateo la incluyó en un video de seguimiento que publicó el 25 de febrero titulado «Las hermanas del callejón, actualización y testimonios familiares». Este segundo video también se volvió viral, acumulando millones de vistas. Pero lo más extraordinario fueron los reportes que comenzaron a llegar de Guanajuato. Varios residentes que vivían cerca del callejón de las hermanas reportaron que los ruidos extraños, llantos, susurros, golpes, que habían escuchado durante años, habían cesado completamente después de la publicación del primer video. Una mujer que vivía en uno de los departamentos adyacentes al callejón dijo: «Durante 10 años escuché voces de niñas en las noches. Mi esposo decía que era mi imaginación, pero yo sabía que eran reales. Desde que ese video se hizo viral, no las he vuelto a escuchar. Es como si finalmente hubieran encontrado paz». El Archivo Histórico Municipal reportó un aumento significativo en las visitas de personas queriendo investigar la historia de Magdalena y Lucía. El Panteón de Santa Paula tuvo que asignar un guardia de seguridad permanente cerca de la tumba de las hermanas, porque cientos de personas comenzaron a visitarla diariamente, dejando flores, velas, juguetes y cartas. Mateo visitó la tumba nuevamente a principios de marzo. La escena era conmovedora. La base de la escultura estaba cubierta de ofrendas. Docenas de ramos de flores, velas de todos los colores, muñecas nuevas con vestidos bordados, cartas escritas a mano. Leyó algunas de las cartas con permiso de Severiano. «Queridas Magdalena y Lucía, yo también perdí a mi hermana. Gracias por recordarme que el amor entre hermanos es eterno. Descansen en paz. Para las hermanas, soy maestra y les conté su historia a mis alumnos. Todos lloramos. Dejamos estas flores en su nombre. Nunca las olvidaremos. Magdalena y Lucía. No las conocí, pero siento como si las conociera. Su historia me recordó amar más a mi hermana mientras aún está viva. Gracias». Mateo sintió lágrimas en sus ojos. Esto era más que un video viral, era un momento de catarsis colectiva. La historia de Magdalena y Lucía había tocado algo profundo en la psique mexicana. El valor de la familia, el horror del abandono, la belleza trágica del amor fraternal llevado hasta sus últimas consecuencias. Esa noche decidió hacer una última visita al Callejón de las Hermanas.
Era pasada la medianoche cuando llegó. Guanajuato dormía, las calles estaban vacías, iluminadas solo por los faroles coloniales. La puerta azul estaba cerrada, pero no con llave. La empujó suavemente. El callejón estaba bañado por la luz de la luna llena que, milagrosamente, penetraba hasta el fondo a través de la estrecha abertura entre los edificios. Las piedras húmedas brillaban con un resplandor plateado. El silencio era absoluto. Mateo no llevaba cámara esta vez. Esta visita era personal. Caminó hasta la hornacina. Las muñecas cosidas seguían ahí, pero ahora estaban rodeadas de velas votivas, flores pequeñas y docenas de notas dobladas. Alguien o muchos alguienes habían convertido este lugar en un altar improvisado. Magdalena. «Lucía», dijo en voz alta, su voz resonando suavemente contra las paredes. «Espero que hayan encontrado paz. Espero que sepan cuántas personas la recuerdan ahora, no como fantasmas, sino como las niñas valientes que fueron, que se amaban tanto que ni siquiera la muerte pudo separarlas». El viento, aunque no debería haber viento en un callejón tan estrecho, movió suavemente las llamas de las velas. Por un momento, Mateo creyó escuchar algo, una risa infantil, ligera como el tintineo de campanas. Pero cuando aguzó el oído, solo había silencio. Colocó su propia ofrenda, un pequeño libro de cuentos infantiles que había comprado esa tarde, con una dedicatoria en la primera página. Para Magdalena y Lucía. Que su historia inspire a otros a valorar el amor fraternal. Con respeto y cariño, Mateo. Dentes salió del callejón con una sensación de cierre. No sabía si los fantasmas eran reales o solo construcciones de mentes traumatizadas y conscientes colectivas. Pero sí sabía que la historia de esas dos niñas había impactado a millones de personas, recordándoles algo esencial sobre la humanidad, que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede prevalecer. Los meses siguientes trajeron más desarrollo. La familia Herrera, representada por Verónica y doña Guadalupe, trabajó con el Ayuntamiento de Guanajuato para instalar una placa conmemorativa en el Callejón de las Hermanas. Fue inaugurada el 8 de octubre de 2026, exactamente 135 años después de la muerte de las niñas. La placa, hecha de bronce y montada en la entrada del callejón, decía: «En memoria de Magdalena y Lucía Herrera Ruiz, 1891 y 1880-1891, dos hermanas cuyo amor fraternal trascendió la vida y la muerte, que su historia nos recuerde, valorar a quienes amamos, mientras todavía están con nosotros». La ceremonia de inauguración fue pequeña pero emotiva. Asistieron Verónica, doña Guadalupe, Mercedes, Severiano, don Esteban de la librería, Patricia del archivo y Mateo. También llegaron decenas de personas que simplemente habían sido tocadas por la historia. Un sacerdote local ofreció una bendición. Una mujer de la comunidad cantó Las golondrinas, una canción tradicional mexicana sobre despedidas. Y al final, todos guardaron un minuto de silencio. Mateo grabó todo, por supuesto, pero esta vez, cuando editó el video final, titulado Las Hermanas del Callejón, Cierre y Paz, lo hizo con un sentimiento diferente. No era solo contenido para su canal. Era un testimonio de cómo una historia olvidada, cuando es contada con respeto y empatía, puede sanar heridas que ni siquiera sabíamos que existían. El video concluyó con imágenes de la placa, las flores frescas en la tumba del panteón, y testimonios de personas que habían sido impactadas por la historia. La última escena mostraba el callejón al atardecer, vacío y silencioso, con la luz dorada del sol filtrándose entre los edificios. La voz en off de Mateo decía: Magdalena y Lucía Herrera fueron dos niñas reales que vivieron, amaron y murieron en circunstancias trágicas. Durante más de un siglo, su historia fue olvidada.
reducida a susurros y leyendas urbanas. Pero al recordarlas, al decir sus nombres, al honrar su memoria, les hemos dado algo que la muerte les quitó. Un lugar en la historia, no como fantasmas que asustan, sino como símbolos del amor más puro que puede existir entre hermanos. Que su paz sea eterna, que su historia nunca vuelva a ser olvidada. El video terminó con una pantalla negra y una última línea de texto, dedicado a todas las hermanas y hermanos que se aman incondicionalmente. Los comentarios en este video final fueron abrumadoramente emotivos. Miles de personas compartieron sus propias historias de hermanos, de pérdidas, de amor fraternal. El canal de Mateo ganó más de 2 millones de suscriptores nuevos. Pero más importante que los números fue el impacto cultural. La historia de Magdalena y Lucía se convirtió en parte del canon de leyendas mexicanas, junto a La Llorona, La Mulata de Córdoba y otras historias que definen la identidad cultural del país. Escuelas en Guanajuato comenzaron a enseñarla como parte de la historia local. Se escribieron obras de teatro basadas en ella. Un compositor local creó una pieza musical titulada Las Hermanas Eternas, que se presentó en el Festival Internacional Cervantino, y en el Callejón de las Hermanas los reportes de actividad paranormal cesaron completamente. El lugar seguía siendo inquietante. Su estrechez y oscuridad garantizaban eso. Pero ya no había voces, ni sombras, ni la sensación de ser observado por ojos invisibles. Era solo un callejón, un recordatorio físico de una tragedia pasada. Mercedes visitaba la tumba cada mes, dejando flores y hablando en voz baja con las niñas como si fueran amigas. Doña Guadalupe murió pacíficamente en su sueño en noviembre de 2026, a los 90 años. Su familia reportó que sus últimas palabras fueron: Magdalena y Lucía me están esperando, ya no tienen miedo. Mateo continuó haciendo videos sobre historias olvidadas de México, pero ninguno tuvo el impacto de las Hermanas del Callejón. Eventualmente escribió un libro basado en su investigación titulado Historias que México olvidó, en el que la historia de Magdalena y Lucía ocupaba el capítulo central. Se convirtió en un bestseller. Años después, en una entrevista para un podcast de historia mexicana, le preguntaron a Mateo qué había aprendido de toda esta experiencia. Se quedó en silencio por un momento, pensando cuidadosamente su respuesta. Aprendí que las historias tienen poder, dijo finalmente. No solo para entretener, sino para sanar. Magdalena y Lucía fueron olvidadas, reducidas a fantasmas sin nombre que asustaban a la gente. Pero cuando les devolvimos sus nombres, sus vidas, su humanidad, algo cambió. No solo para ellas, si es que los espíritus son reales, sino para todos nosotros. Nos recordaron que detrás de cada leyenda hay personas reales con vidas reales, amores reales y tragedias reales, y que nuestra responsabilidad como contadores de historias es honrar esa humanidad, no explotarla. Hizo una pausa. También aprendí que el amor entre hermanos puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Magdalena y Lucía eligieron morir juntas antes que vivir separadas. Es desgarrador, sí, pero también es hermoso, de una manera dolorosa. Nos muestra de qué somos capaces cuando amamos sin condiciones. La entrevistadora asintió. ¿Crees que encontraron paz? Mateo sonrió. Sí, creo que sí. O al menos, creo que ayudamos a que México encontrara paz con su historia. Y tal vez eso es lo mismo. En el Callejón de las Hermanas, la placa de bronce brillaba bajo el sol de Guanajuato, testimonio silencioso de 2 niñas que, unidas en vida y muerte, finalmente habían encontrado su lugar en la memoria colectiva de México. Las flores frescas en la hornacina, siempre había flores frescas ahora, dejadas por visitantes anónimos, se mecían suavemente con la brisa que milagrosamente ahora sí penetraba ese espacio estrecho.
Y si alguna vez, en las noches más silenciosas, alguien escuchaba una risa infantil resonando entre esas paredes antiguas, ya no era un sonido de miedo o desesperación. Era el eco de dos hermanas que finalmente, después de más de un siglo, habían encontrado la paz que les fue arrebatada en vida. Porque algunas historias no terminan con la muerte. Algunas historias continúan, transformándose, hasta que finalmente encuentran su resolución en los corazones de quienes las recuerdan con amor y respeto. Y esa, quizás, es la única inmortalidad verdadera. Vivir en la memoria de otros, no como fantasmas que aterrorizan, sino como almas que inspiraron, conmovieron y recordaron al mundo la belleza terrible del amor incondicional. Magdalena y Lucía Herrera, las hermanas del callejón, finalmente habían encontrado su camino a casa, unidas, siempre unidas, incluso en la muerte, especialmente en la muerte.